Ingemet, Asociación Peruana de Hidrógeno. Engie, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical por ATV+, Tierra Adentro. Como siempre, nos encontramos a las 7 en punto de la noche y también a las 9 en doble horario estelar. Hace año y medio estamos juntos con noticias, con entrevistas, con reportajes a los protagonistas del sector económico nacional con un enfoque especial en el sector minero, petrolero y energético, sin perder de vista el rostro social, a los seres humanos, a los trabajadores, los que son parte fundamental de la industria. Hoy tenemos un programa especial que queremos dedicar a la al hermano país de Canadá, que el 1 de julio está de fiesta. Esta semana, además, el embajador de Canadá en Perú tendrá una recepción donde, de hecho, estaremos presentes para saludar a este país y abrazar a este país hermano que tan importante es para el desarrollo del sector minero energético en el Perú. Para ellos, entonces, va dedicado este programa. Y quiero empezar contándoles una anécdota que tiene que ver con nuestro primer invitado. Hace 3 años y 3 meses estuvimos juntos por coincidencia en el New York Stock Exchange de la Bolsa de Valores de Nueva York. Él estaba siendo entrevistado por CNN y allí tuvimos oportunidad de encontrarnos. Fíjense, la anécdota es que 3 días después de la entrevista, él por su parte y yo por mi lado regresamos cada uno, por supuesto, a nuestro país, y a los 2-3 días cerraron la frontera. Estábamos a punto de que nuestro invitado, que ya ven en pantalla, Roque Benavides, se quedase algunos meses en Nueva York. Pero miren, pasó el tiempo y ahora tenemos el placer de tenerlo hoy para hablar un poco de política, para hablar, por supuesto, de minería y del futuro del Perú, que es su permanente preocupación. Dicho esto, vamos a presentar la entrevista y a nuestro invitado Roque Benavides, que llega gracias a Engie. Palomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Bien, ya está con nosotros nuestro primer invitado, Roque Benavides. Roque, qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por esta invitación. Me has traído recuerdos. Pudimos quedarnos unos meses allá en Nueva York, pero no. A Dios gracias, pudimos regresar a nuestra patria. Así es. Además, en aquella ocasión, coincidentemente con la entrevista, que vale la pena decirles también como anécdota a los televidentes, es que tú fuiste el último invitado en el estudio de la bolsa del New York Stock Exchange, de la Bolsa de Valores de Nueva York, que tuvo José Antonio Montenegro, amigo nuestro, y el hombre que tiene el programa Globovisión en CNN. Después, hasta hoy, no se ha vuelto a abrir ese estudio. Fíjate tú cómo es la vida. Pero bueno, aquí estamos. 27 años que Compañía Minas Buenaventura está inscrita en la Bolsa de Nueva York. Y este año estamos celebrando los 70 años de fundación de Compañía Minas Buenaventura. Así que es un recuerdo grato y, por supuesto, muy enriquecedor. Así es. Vayamos a lo nuestro. Roque, mientras el canciller alemán, que es el primer ministro, para que sepan todos los televidentes de Tierra Adentro, visitó Chile y Argentina buscando acuerdos para llevar litio para autos alemanes, que fue una primicia en este programa con José González, que luego estará con nosotros aquí en los estudios. La presidenta de la Comisión Europea, que es en buena cuenta la Unión Europea, Ursula von der Leyen, visitó México, Argentina, Chile y Brasil. ¿Para qué? Para tratar de llegar a acuerdos también para el litio y el hidrógeno verde. Y finalmente, el presidente Petro no esperó que lo visitaran. El presidente Petro de Colombia, con todas las críticas que podemos tener a él, se fue hasta Alemania para buscar inversión en energías renovables. Mientras tanto, en el Perú, el Congreso de la República acaba de crear un nuevo día feriado. ¿No estamos perdiendo el tren de la historia? Yo creo que la razón que no recibimos esas visitas es por la inestabilidad política que hemos tenido. Creo que las visitas no pueden ser solamente por el litio. El litio seguramente es importante. El litio viene siendo producido en Chile, en Argentina y en Bolivia. En el Perú no producimos litio. Se han encontrado estos yacimientos en Puno
que todavía requieren de mucha exploración, yacimientos en roca, no en salitreras, como es el caso del norte de Chile, el norte de Argentina y por supuesto la zona de Bolivia. Así que creo que hay un potencial, pero creo que hay que explicarle al público, siendo hijo de geólogo, que hay que explorar todavía. Sí, todavía no se tiene todo claro. Yo veo que mencionan a Ingemet. Ingemet ha hecho un trabajo extraordinario en la zona de Puno y ha dado muchísima información, pero todavía falta mucho para saber qué cosa hay. Lo que tenemos que hacer en el Perú es generar mucho más estabilidad, y eso en manos del Ejecutivo y en manos del Legislativo. No cabe la menor duda que hay que priorizar atraer más inversión. Yo quería decirte que con el ingeniero Ricardo Márquez, con quien me une una linda amistad, estamos buscando de traer a la Sociedad Nacional de Industrias de Alemania para que puedan venir acá a procesar e industrializar aún más el cobre. Estupendo. Pero eso viene también acompañado con el litio, porque el costo de energía que hay en el Perú es muchísimo menor que el costo de energía que hay en Europa. Así es. Hoy día los inversionistas están repensando sus inversiones en China. Yo no sé si eso se conoce, porque la inestabilidad en China tampoco es que sea lo más deseable. Busquemos esas oportunidades, atraigamos capitales para industrializar nuestro país, para aprender de ellos. Ahora, por supuesto, aprovechar de que están saliendo algunos capitales de la China. Yo creo que es una gran oportunidad. Cuando te mencionaba estas visitas, coincido contigo, el litio es un tema que todavía está porque la realidad del Perú es que es cobre, la realidad es que hay oro, la realidad es que hay plata, tierras raras, etcétera. Pero básicamente lo que te planteaba es que los países se están moviendo y tienen menos ventajas que nosotros, menos riquezas que nosotros, pero acá tenemos un parlamento que se está disparando al pie. Y la pregunta ¿es posible ver a un país en crecimiento con una clase política que para algunos es gangsteril y lumpenesca? Yo no pierdo el optimismo. Yo creo que el Perú es más grande que sus problemas, como decía Basadre. Y creo que hay que insistir, los medios de comunicación, con toda modestia aparte, esta entrevista también permite que los congresistas nos escuchen y sepan que en el Perú hay un gran potencial, que no podemos perder tiempo, la pobreza no espera y que, por supuesto, estamos compitiendo con el resto del mundo. Es evidente que todos los países quieren atraer inversión y, por supuesto, promover su inversión nacional. Pero ¿quién mejor que el inversionista nacional requiere de la confianza que se necesita? Y es evidente que nosotros deberíamos de exigir que nos den la tranquilidad para seguir invirtiendo en todos los sectores. A mí me identificarán con minería, pero en agricultura, en turismo. ¿Cómo es posible que se haya perdido para nuestro querido Cusco todas esas oportunidades? La gente cree que un día tiran piedras y al día siguiente llegan los turistas. Vuelven a la normalidad. Y no es cierto. La cantidad de cancelaciones que hubieron. A mí me tocó encontrarme en una bodega de vinos en Chile con unos americanos. Teníamos viaje para venir a Perú y a Chile. Tuvimos que cancelar la parte de Perú e irnos solamente a Chile. Claro. No digo que esa sea un ejemplo perfecto, pero es un ejemplo. Sí, sí, sintomático. Pero es que ahí es que vamos al tema de la clase política, ¿no? Basadre decía que el Perú siempre ha tenido una clase dominante, nunca una clase dirigente, y eso lo dijo hace más de 60 años y parece que lo hubiese escrito hace una semana. Allí te pregunto, Dina Boluarte, y lo hemos comentado a veces en el programa, es el primer presidente del Perú, hablo de hombre y mujer, que en los últimos 50 años, por no irnos más atrás, gobierna sin partido y sin bancada. Una cosa bastante seria. ¿Debe quedarse Dina hasta el 2026? Yo no veo alternativa. Sinceramente, generar elecciones en este momento generaría más inestabilidad. No la conozco a la señora Dina Boluarte. No he votado por ella, pero sinceramente creo que sería para peor, para después llamar elecciones el año 26. Me suena un absurdo. Yo no creo que estamos para eso. Lo que hay que hacer es exigir que hayan buenos ministros de Estado. Algunos de ellos son muy buenos. El señor ministro de Economía
es un hombre destacable, un hombre de carrera, un hombre muy equilibrado. Yo creo que el primer ministro está haciendo un esfuerzo grande en el caso de nuestro sector. El ministro de Energía y Minas está tratando de simplificar los trámites. Yo no creo que debamos de ir a esa inestabilidad de un periodo de elecciones donde se dicen, pues, como dirían Zambacanuta todos, y no creo que corresponda. Mira, coincido contigo y te hacía la pregunta porque sin duda alguna Keiko Fujimori es una protagonista en la escena política nacional. Y ella ha insinuado, ¿no?, que bueno, que la presidenta no se sienta tan confiada, todo puede pasar, poniendo un velo de duda sobre esa presidencia. ¿Tú crees que Keiko Fujimori le hace daño al país convirtiéndose en un factor de polarización? Pero yo no creo que haya dicho nada novedoso para la inestabilidad que hemos tenido, que el Congreso ha vacado presidentes. Ciertamente la señora Boluarte no puede sentirse muy confiada, porque acá pueden amanecer los congresistas y vacarla. Entonces yo espero que no suceda, pero es ese tema de inestabilidad. En el resto del mundo deben de estar sonriendo viendo al Perú, si es que no es una carcajada. Y creo que en eso tenemos que ser súper responsables todos los peruanos en evitar esa imagen de inestabilidad. Pero siendo un animal político, insisto sobre la pregunta, ¿Keiko es un factor de polarización para ti o de unión entre los peruanos? No, yo creo que no une a los peruanos. Es evidente por las votaciones que ella ha recibido, donde se ha presentado contra cualquier otro candidato, ha ganado ese cualquier otro candidato, y no tenían pues las calificaciones. Por lo tanto, pareciera... Debo deducir que no debería ser candidata, digamos, por ahora. Que no ha tenido o que no ha sabido transmitir, y que, quién sabe, tiene que repensar cómo tratar su carrera política, ¿no? De acuerdo, creo que es muy clara la opinión. Newmont ha comprado Newcrest, se convierte así en la primera empresa minera de oro del mundo, una de las más grandes de cobre, mientras Barrick Gold ofreció $17.000 millones para comprar First Quantum, que tiene, por ejemplo, una de las minas más grandes del mundo, que es la mina de Panamá, que ha comprado Río Tinto, pero First Quantum no aceptó. No ha comprado Río Tinto, ha comprado La Granja. Cierto. Que tiene Río Tinto. Sí, pero Río Tinto es una compañía mucho más grande que La Granja. Está bien, el proyecto de Río Tinto, totalmente, sí. Gracias por la precisión. Pero First Quantum no se vio tentada, no se le movió una pestaña por esos $17.000 millones que a cualquier empresa diríamos, oye, vendo, ¿no? Y no aceptó. Esto, digamos, estas señales, tú que eres, sin duda, uno de los, por no decir el minero peruano más importante, ¿tú crees que allí se puede leer las señales de esta efervescencia, de este interés en el mundo por invertir más en minería en el mundo y en el Perú? Es lo que se llama la consolidación. Empresas que un poco juegan a comprar empresas, y no es que lo compran con efectivo. La mayoría de estos casos lo compran con acciones. Y mucho se discute en las escuelas de negocios si no es el ego del gerente general, del CEO, o si es que es realmente una sinergia, porque muchas veces no hay sinergias. Por ejemplo, un caso que yo he venido siguiendo, no sé si va a prosperar, es lo de Glencore con Teck en Canadá. Eso tendría mucho más impacto en el Perú, porque si Glencore compra Teck, va a tomar control de Antamina, sumando los porcentajes. ¿Y por qué? Además de su presencia en Volcan, por ejemplo, que es importante, ¿no? Pero Volcan es algo mucho más pequeño. Antamina. No, pero Antamina es la primera mina del Perú. Sí, claro. Imagínate que hubiera ya un accionista controlador, que hoy día no existe. Y esa es una posibilidad real, ¿cierto? Es una posición real. ¿Y por qué? ¿Por qué ese deseo de comprar Teck? Bueno, ahí el negocio del carbón es el que juega un rol. Mucha gente considera que el negocio del carbón es un negocio contaminante. Y seguramente lo era a comienzos del siglo pasado. Hoy día tienen pues también mucha tecnología, pero como que el mercado castiga esas inversiones en carbón. Y entonces pudiera ser
que Glencore está interesado en el resto de Teck y no en lo de carbón. Entonces comienzan a haber una serie de aspectos muy interesantes. En el caso de Newmont, yo entiendo que sí hay sinergias, que especialmente en Australia, donde Newcrest tiene operaciones vecinas a Newmont. En el caso de Barrick no lo he seguido. El nuevo proyecto minero San Gabriel de Buenaventura, en Moquegua, a 4.800 metros sobre el nivel del mar más o menos, promete ser la mina subterránea más grande y ambiciosa de Buenaventura, dedicada en este caso, corrígeme por favor, al oro y la plata. ¿Cuándo estaría empezando a operar esta mina? Nosotros tenemos mucha ilusión y optimismo de que va a estar produciendo para el año 25. Y es un yacimiento que nosotros adquirimos de Gold Fields. Gold Fields tenía la mayoría y nosotros compramos el 51% y nos hicimos del 100% ya hace algunos años. Es una zona nueva para Buenaventura, el sur del Perú. Está en las cumbres del Valle del Tambo, pero por supuesto muy lejos de Cocachacra y de Tía María. Es un yacimiento de oro, algo de plata, pero principalmente oro. Ahí tuvimos una discusión entre Gold Fields y nosotros. Ellos querían hacer un tajo abierto. Nosotros considerábamos que geológicamente convenía una mina subterránea que es como va a ser. Y así la vamos a desarrollar. Pero es el más grande proyecto, entiendo, de Buenaventura. O sea, empieza con cuánto, calculada de producción en cuántas toneladas. Estamos hablando, estamos hablando de algo así como 150.000 a 200.000 onzas de oro, con una inversión del orden de los 500 a 600 millones de dólares. Buenaventura en su historia ha hecho inversiones más grandes, pero este es un proyecto para nosotros muy, muy interesante. Nosotros trabajamos en Buenaventura en 8 regiones del Perú y esta es una de ellas y esperamos sacarlo adelante, ¿no? Seguramente don Alberto, tu padre, don Alberto, hubiese querido ver esta mina operando, digamos por las dimensiones, porque muestra la madurez de Buenaventura, ¿o me equivoco? Bueno, es una mina mediana, no es una mina grande, hay que ubicarse, ¿no? Quellaveco ha costado 5.500 millones de dólares. Claro. Estos son 500 millones de dólares. No seamos pretenciosos, pero desde el punto de vista de una empresa fundada por peruanos que tiene todas sus operaciones en el Perú, es una inversión importante. No vamos a negar que en Buenaventura también tenemos nuestros problemas, como en cualquier familia. Así que estamos con mucho entusiasmo de sacar adelante San Gabriel. Volviendo un poquito a la política antes que nos gane el tiempo. ¿Cómo ves el futuro del Perú? La clase política es preocupante. Yo decía el otro día, conversando en el programa, que a mi modo de ver hay 3 cosas que le faltan al Perú, de las cuales adolece el Perú y que realmente cambiarían la historia por completo. Liderazgo, visión y empatía, que están absolutamente ausentes. Tú decías al principio, no pierdas esperanzas, hay que ser optimista. Pero digamos, ¿qué avisoras? ¿Qué estamos esperando una sorpresa? ¿Aparece un outsider? Porque los que tenemos, o sea, el menú político que tenemos no es halagüeño. No. Churchill decía que los buenos políticos tenían que pensar en la siguiente generación y no en las siguientes elecciones. Creo que eso es lo que le falta a nuestros políticos. Pensar en la próxima generación, no quedarse en que si van a ser reelegidos o no. Pensar que el Perú es más grande que sus problemas, como decía Basadre, y creo que hay que insistir. Y eso nos toca a la sociedad civil. A mí muchas veces me dicen, pero ¿a ti te gusta la política? No es que me guste o no me guste. Todos los individuos, todos los peruanos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de opinar, dar nuestra forma de pensar de tal manera también de influir. ¿Por qué no? No voy a decir que me van a hacer caso al 100%. Algún congresista estará escuchando y dirá, este pata sí tiene sentido. Y por supuesto el Perú merece mejores políticos. ¿Cómo tuviéramos pues más Aya de la Torre y más Bedoyas que pudieran liderar la falta de liderazgo? Pero ahora que tocas ese tema, hablando de empresarios, posiblemente tú
comentaste antes al expresidente a Ricardo Márquez, digamos, sean los últimos empresarios que no le temen a sentarse en un estudio, conversar, soltar ideas. Hemos retrocedido. El empresario cree que en los últimos años, a partir de Fujimori, tengo esa percepción, cree que no, su misión es dar trabajo y pagar impuestos y echar a andar, lo cual no está mal. Y hemos abandonado el campo político para gente que no tiene ningún conocimiento, para gente que, no voy a dar nombres, que no tiene ninguna calificación siquiera para dar una ley, un decreto de ley. ¿No crees que es hora de que la empresa, los empresarios se atrevan a dar ese paso? Mucho más, hay que hacer mucho más esfuerzo. Definitivamente no hay que tener temor. Yo creo que un hombre como Alfonso Bustamante está dando cara, está dando que hablar y creo que eso es lo que hay que hacer. Yo invoco, tengo que reconocer que varias veces hago la autocrítica de que mis colegas empresarios no dan la cara, como que no les gusta. Bueno, hay que aprender. Hablar y tener una entrevista es también tener oficio. Y para tener oficio hay que venir con frecuencia, seguramente nos equivocaremos. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Por supuesto, uno tiene que opinar y a veces se equivocará. Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo con uno, pero lo que sí puedo decir es que tengo un absoluto compromiso con mi país y que quiero que en el Perú haya menos pobreza, que haya más oportunidades, que haya más descentralización. Yo viajo constantemente, durante la semana he estado en Huancavelica, en la mina de Julcán y en esta celebración de los 70 años, y viajo permanentemente, viajo ahora a La Libertad esta semana que viene. Creo que es indispensable la presencia de gente capacitada. Seguramente hay de los empresarios que no son tan capacitados, pero los que hemos tenido la suerte de recibir una educación en el Perú o en el extranjero, tenemos una mayor responsabilidad. Yo sí invoco a mis colegas empresarios que tienen que sacar la cara. Acá no se trata de esconder como la avestruza, acá tenemos que salir a pelearla, todos, desde el trabajador más humilde hasta el propietario que pueda tener una Recordemos lo que vivimos en la época de la intentona estatista de la banca. Allí, ¿no es cierto?, por ejemplo, un Ricardo Vega Llona, ¿no?, empresario, pero salió fuerte con muchos otros empresarios y detuvieron democráticamente una intentona que iba a poner en jaque al país y se frenó democráticamente. O sea, esas cosas son las que hay que hacer. Una última pregunta, agradeciéndote mucho tu presencia, Roque. El Congreso en los últimos meses, a pesar de tener solo 8 o 9% de aprobación y 92% promedio de desaprobación, le ha metido mano, para hablar en sencillo, a la SUNEDU, ¿no es cierto?, a los octógonos, está desapareciendo la meritocracia en educación, ha elegido un defensor del pueblo sin calificaciones, ha elegido a las locas también al nuevo Tribunal Constitucional, parece imparable e insaciable, quiere meter mano a la Junta Nacional de Justicia, al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIEC y a la OMPRE. La pregunta concreta es, ¿esto está bien? O como algunos creemos, esto puede poner en riesgo no solo el equilibrio de poderes del Perú, sino la democracia en su integridad. Lo que sucede, no sé cómo funcionarán los otros congresos en el resto del mundo. Nosotros hicimos un esfuerzo con reflexión democrática en crear una suerte de think tank, al cual un centro de pensamiento, un centro de evaluación para el Congreso de la República, para que pudieran los congresistas pedir que se evaluaran sus proyectos y así los pros y los cons y lograr buenas leyes. Pero pareciera que en el Congreso de la República cada congresista tiene que tener sus asesores, a los cuales le mochan el sueldo, y deberían de tener realmente mucho más respaldo de gente técnica. Creo que eso es lo que está faltando en nuestro país. Yo no sé si es que lo del Tribunal Constitucional no fue bien elegido, no lo sé. Tuve la suerte, si es que puedo decirlo, espero que no se ofenda, de visitar al doctor Augusto Ferrero ayer. Él pues es un ilustre jurisconsulto, quién sabe lo mejor que ha tenido el Tribunal Constitucional en nuestro país, ¿no?
Y ojalá que hubieran más Augusto Ferrero en el Tribunal Constitucional. Pero la pregunta era, para cerrar, este apetito voraz que parece demostrar este Parlamento que es posible el de menor aprobación en la historia reciente del Perú, ¿no está poniendo en jaque a la propia democracia? Definitivamente, pero el Ejecutivo también ha metido la pata en varias cosas, el Legislativo también. Al final somos los peruanos los que elegimos, ¿ah? Tampoco el dedo acusador. Ustedes lo están haciendo mal. Y la autocrítica de los que hemos votado, porque hemos votado. No es que yo no puedo decir, no, yo no voté por el señor. Bueno, eso fue lo que escogió nuestro país. Quiere decir que no hemos sabido elegir a los mejores. Y la verdad es que la democracia debería contar con los mejores talentos de nuestro país. Eso no está sucediendo. Roque, muchas gracias por haber venido a los estudios de Tierra Adentro en ATV+. Espero tenerte en otra ocasión para seguir analizando, debatiendo, intercambiando ideas sobre un país que es el nuestro y al cual queremos. Muchas gracias. Nuestro país. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Ha sido Roque Benavides, presidente directorio de Minas Buenaventura y decano del Colegio de Ingenieros del Perú, compartiendo su visión sobre nuestro querido país. Regresamos después de la pausa con mucho más. No se muevan. Bien, después de la primera entrevista con Roque Benavides, que ha sido decidora realmente, ha dicho cosas muy interesantes, incluso su posición sobre el caso de Keiko Fujimori. Suponemos que no le ha gustado mucho a la señora Fujimori, pero es lo que piensa Roque Benavides y es indudablemente un empresario muy importante en el Perú y tiene algo que decir. Pero bueno, vamos a recomendarles, como siempre, los lunes en la tarde. Ustedes pueden entrar a YouTube y encontrarse con el podcast de Cara y Sello. El podcast de Cara y Sello, que dura 15 minutos, todas las semanas nos ayuda a hacer un repaso a la cosa política, económica y social del Perú y del mundo. Son opiniones bien informadas en tiempo de desinformación con José González, Juan Carlos Ruiz y quien les habla. Están todos invitados. Y de hecho ahora vamos a tener en la entrevista central a José González, que sigue en Perú, ya se retorna estos días a Estados Unidos, a Nueva York, pero vamos a tener con él una conversación que llega gracias a Agrofest. Bien, está con nosotros José González, amigo de la casa, colega, con quien protagonizamos esta anécdota que les contamos al inicio, porque estábamos él, Roque Benavides y yo, en el New York Stock Exchange, en los estudios de CNN, dentro de la Bolsa de Valores en Wall Street, y la verdad es que nosotros regresamos, pero a los 3 días que nos vimos con José, pues le cerraron la frontera y, como todo el mundo, Nueva York también se quedó aislado. Buenas noches y bienvenido, José, nuevamente. Encantado, Oscar, un placer. Vamos a hablar de 2 temas que son de absoluta actualidad. Acaba de ocurrir esto. Esta semana la empresa de seguridad privada Wagner, que apoya o que apoyaba al ejército ruso en Ucrania, se rebeló y se dirigió a la capital rusa para tomarla. Era la amenaza, ¿no? Bueno, luego ha entrado a tallar en las últimas horas el presidente de Bielorrusia y se llegó a un arreglo. Pero todo parece indicar, José, que el reinado, entre comillas, de Putin tambalea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se viene la guerra civil en Rusia? ¿Cuál será el impacto económico del resquebrajamiento del poder de Putin? Yevgeny Prigozhin, el fundador de Wagner, que tenía un carrito de comida y que él hacía el catering en el Kremlin y el ejército, se convierte en un proxy para el gobierno de Putin importante, porque crea un ejército privado que se llama Wagner y que representa los intereses de Rusia en conflictos como el de África Central, Siria, Sudán, Libia, y toma control en algunas de las batallas más importantes en el sur de Ucrania. Él ya empezaba a quejarse desde hace varios meses sobre el rol, los errores del ejército formal ruso. Empezó a amenazar a los generales y en las últimas 48, 72 horas, sorpresivamente, sus fuerzas abandonan Ucrania, toman control de una serie de poblados en Rusia y se aproximan a las cercanías de Moscú.
Y en un momento dado en que no quedaba claro quién iba a confrontar a quién, Putin llama a los chechenios, no aparecen, interviene el presidente de Bielorrusia y negocia la retirada de estas fuerzas. Y la discusión en las últimas 24 horas es que Putin ha perdido el control férreo que tenía de la Federación Rusa, y ya hay una serie de iniciativas paralelas de crear ejércitos privados. En Rusia no es inusual lo que está sucediendo. De hecho, la caída de la Unión Soviética fue similar. Y el gran temor general es que Rusia vuelva a caer en un caos, que Putin pierda el control, que distintas facciones se enfrenten y que Rusia vuelva a una transición que es complicada, que colapse la invasión de Ucrania, que el esfuerzo occidental recupere Ucrania, lo que no se percibía en la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, Oscar, en las últimas horas, acabado de chequear las cotizaciones del petróleo y de los metales y minerales, no se han movido. Es decir, el mercado sigue estando calmado, pero una situación caótica en Rusia podría generar un reajuste, un removimiento de las materias primas. Pero esto es definitivamente una lectura desapasionada, es una grieta. Sin duda. Una grieta en la sólida hasta hoy, el sólido manejo de Rusia por parte de Putin. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Lo que ha hecho Putin es ganar más y más poder, consolidar su poder, utilizar sus proxies. Recordemos que desde el inicio de la invasión ucraniana se han suicidado 37 oligarcas rusos, uno de ellos con 7 disparos. Es decir, Bueno, hay que aclarar a los televidentes que es suicidado, entre comillas. correcto, 7 disparos es un suicidio bien singular, no hay que estar seguro. Es decir, Sí. ya esto es una rebelión. Y el propio Putin la llama una rebelión, se caracteriza como una rebelión. La clave es, y la lectura de todos los analistas occidentales es que la rebelión es irreversible y que el poder de Putin empieza a diluirse. Lo que no queda claro efectivamente es si queremos cuidar a Putin para que se quede o nos conviene que se vaya y sea todos contra todos en Rusia. El problema no sabes en qué termina finalmente. Exactamente, y ese es el problema. Y en la medida que Rusia tiene armas nucleares y sigue siendo un productor de gas y petróleo importante, el impacto en los mercados de materias primas, si la anarquía toma control de Rusia, puede ser importante y delicado. De ahí que haya mucho interés en lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Rusia en los próximos días, semanas o meses. Bien, vayamos a lo nuestro. Hace apenas 2 semanas fuiste invitado al MIT de Cambridge para asistir a una presentación sobre inteligencia artificial y blockchain. ¿Qué es lo que se viene en este campo? Básicamente la inteligencia artificial es la última evolución en lo que empieza con el desarrollo de los .coms y la web hace 20 y pico de años. Y lo que se genera es la infraestructura que hemos creado, lo que se llama la nube. La nube no es una nube, son data centers que existen en todo el mundo. Y los algoritmos que se han desarrollado a la base de la información que está en esa nube, cómo se articula hacia adelante. Empezamos con la automatización, que eran tareas mecánicas, lo que se llama la inteligencia artificial tradicional, que vigilaba procesos industriales para corregir errores, y esto se llama la inteligencia artificial generativa, en donde las máquinas empiezan a pensar por sí mismas y empiezan a crear en base al contenido existente en la nube. Los algoritmos están evolucionando. Y eso se llama la creación de neural networks, se dice en inglés, networks neurales. La web está pensando como en nuestros propios cerebros. Y la pregunta que se hacen los especialistas en computación es si estamos de cara a lo que se llama una singularidad. Si las máquinas van a empezar a pensar por sí. Sí, ese es todo el debate de las últimas semanas. Uno entra a las redes y es permanentemente, y Elon Musk diciendo paren ya la investigación, hay que parar la inteligencia artificial, se viene el fin del mundo. Un poco, para que los amigos televidentes, Skynet en El Exterminador es un poco lo que algunos quieren o nos advierten que puede pasar, pero tú que has estado ahí, mira, la gente del MIT. Estuvieron los inventores, los creadores de la inteligencia artificial, y lo que te señala es que estamos en los pasos iniciales, no estamos de cara a una singularidad todavía, y que esa singularidad tomará décadas en desarrollarse, pero ya estamos viendo el principio. Y si a eso le sumas lo que es el blockchain, la tecnología, la metodología detrás de las criptos, que las criptos son el primer ensayo de algo que es mucho más importante. Los tokens del blockchain es una forma de organizar los libros contables. Todo es un libro contable, Oscar, tu pasaporte, tu DNI, la propiedad de tu automóvil, de
tu casa, de tu cuenta bancaria. Eso se llaman ledgers en inglés. Y ese libro, alguien certifica que esa data que está en el libro existe. Todo eso que existe en el mundo concreto de registros electrónicos, ya en muchos casos físicos, va a pasar un blockchain. Vamos a tener lo que se llama contabilidad de múltiple entrada en tiempo real. El mundo está cambiando. Y hay otro tercer elemento que se llama quantum computing, computadoras quantum, en donde hay científicos que dicen que no tiene sentido calcular vía sílica y material inerte, sino materiales biológicos. Y nos enseñaron, fuimos a una cosa que se llama The Engine en Cambridge, que pertenece a MIT, que es la incubadora de inversiones de MIT, y vimos el quantum computing, que dicen que existe. Hablas que es una masa, ¿no es cierto? Y ya no solamente es la máquina, sino... bueno, hay una película, incluso no recuerdo el nombre, donde aparecían como cerebros, imitaciones de cerebro humano. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Recordemos que nosotros no tenemos silicio, nosotros tenemos cerebro, es una masa, y esa masa piensa, esa masa tiene conocimiento, almacena, y es un poco lo que ya se está trabajando en el MIT. Es sorprendente. Hay distintos grupos trabajando en el mundo con distintas propuestas, pero ya el proceso avanza. Y si eso le sumas un cuarto fenómeno, que es la fisión nuclear, ya los laboratorios Lawrence Livermore de la Universidad de California han producido más energía que la que se invirtió en la fisión nuclear. Estamos probablemente un siglo de generarla, pero la energía de la fisión nuclear es la energía que se produce en el Sol, infinita y sin ningún tipo de elemento secundario que contamine. Si tú juntas, en 100 años más, el mundo va a ser distinto. A veces la gente no lo cree. Los hermanos Wright volaron su primer avión, que era básicamente una cometa, hace poco más de 100 y pico de años. Y hoy día, cuando tú pasas por cualquier aeropuerto, tú que viajas con frecuencia, ves la industria, no existía hace 120 y pico de años. Hoy día, el mundo en un siglo va a ser totalmente distinto al que conocemos. Ahora, a pesar de que sea el mismo. Esto de la inteligencia artificial, digamos que lo has explicado brevemente, ¿cómo se traduce, por ejemplo, al sector minero, petrolero y energético peruano? ¿Puede llegar, no puede llegar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo va a impactar el crecimiento, por ejemplo, de la industria? Recordemos que ya tenemos lo que se llama la minería inteligente, smart mining. Las minas inteligentes son minas que están altamente tecnologizadas. La minería es cada vez más una industria intensiva en el uso de capital y no de la mano de obra. Y la mina inteligente más avanzada del mundo es Quellaveco, porque es una mina de última generación, mineros con sensores, Wi-Fi, camiones que ya no necesitan de choferes o que están totalmente automatizados, drones. Las minas se vuelven mucho más eficientes y a eso le agregamos inteligencia artificial de la tradicional o de la generativa en los aspectos geológicos de explotación, exploración, refinación. Lo has dicho en el programa, las nuevas plantas refinadoras de Southern, de Mitsubishi, generan prácticamente cero emisiones. Cero. Las chimeneas van a estar de adorno. Exacto. En la refinadora de Southern. De tiempos pasados. Un adorno, como árboles de Navidad gigantes. Las eficiencias van a ser cada vez más grandes y lo necesitamos. Las leyes están cayendo, las minas son más grandes, hay que ahorrar agua. Las minas van a ser más inteligentes. Ahora, esto no significa desempleo, porque yo lo que entiendo es que al cambiar el modelo, claro, vas a tener menos gente en la parte administrativa en la mina, pero vas a seguir necesitando todo el entorno. Y vas a tener menos personal en la mina. Pero mira cómo cambiaron las ensambladoras de automóviles, que antes eran personas ensamblando el automóvil, ahora son robots, que funcionan con esta inteligencia artificial tradicional. La máquina es inteligente. Siri, los teléfonos, eso es inteligencia artificial, pero la tradicional. La nueva es creativa. Los procesos van a ser cada vez más eficientes, van a emplear menos gente, pero ¿qué sucede? Toda la industria alrededor de la mina va a emplear mucho más gente. De hecho, ya ese es el caso en el Perú. La minería genera más empleos en los proveedores a las minas que las minas mismas. El caso de la última mina de Río Tinto en Mongolia es una mina con 20.000 empleados, pero por demandas del gobierno mongol, no porque la mina necesite 20.000 empleados. No, y además, tú sabes, me comentaron el otro día que, si no me equivoco, era Antamina, ya está empezando a construir oficinas remotas en Lima para manejar desde allí
buena parte de la operación. Es decir, claro, viendo a futuro. O sea, no es que no va a haber trabajadores, es que los trabajadores van a mutar, y algunos de la parte administrativa, que no tendría mucho sentido que estén efectivamente a 3.000 o 4.000 metros de altura, estén remotamente, por ejemplo, en Lima, lo cual no es nada malo en realidad. Correcto. Bajas costos, pero optimizas y la gente tiene mejor calidad de vida y no tiene que dejar a sus familias. Eso es lo que se Correcto. viene. Y menos riesgo. Recordemos que las operaciones mineras son riesgosas. Y la clave siempre ha sido reducir el riesgo de tener personal en minas que tienden a ser complejas y complicadas. Tú has tenido un par de reportajes de esta compañía israelí que trabaja temas de seguridad desde México y ya los trabaja en el Perú. Lo que ellos es articulan toda la información de las cámaras y los procesos de seguridad porque se hablan de seguridad preventiva. La seguridad, cuando tiene que intervenir la policía armada, ya es tarde, porque el hecho violento ya sucedió y procesan información. La inteligencia artificial va a hacer lo mismo por la minería, por el petróleo, va a mejorar los procesos, va a incrementar las eficiencias, va a ser proactiva. Ya la geología 3D es producto de la computación. Antes los geólogos eran como el papá de Roque, eran como magos. Hoy día las sísmicas generan imágenes 3D que cuando uno las ve no son como las películas, son complejas de entender, pero imágenes 3D de los pozos, de las minas, todo eso va a seguir avanzando y eso es más o menos inevitable. Es un proceso de evolución de la forma en que manejamos la data y la información. Esta semana se realiza MINPRO, que es este encuentro importante de proveedores. Tú vas a conducir... El Congreso Internacional del Cobre. Sí, estupendo, muy ad hoc, ¿no es cierto? Esto lo organiza Expomina y mi amigo Jorge León Benavides, a quien le extiendo un fuerte abrazo desde aquí. Y dinos, ¿qué se viene con MINPRO? ¿Qué es lo que se viene con esta En lo que a mí concierne, convocatoria? estamos organizando por el primer Congreso Internacional del Cobre, donde solo vamos a hablar del cobre. Lo preside Govitz. Víctor Govitz, lo presidente de la Sociedad de Minería y presidente de Antamina. Vamos a hacer una presentación sobre el entorno internacional del cobre. Frank Hoffman de S&P, quien publicó, uno de los autores del reporte sobre el cobre del año pasado. El cual comentamos aquí en el programa en primicia. Que generó todo este nuevo enfoque sobre el cobre. Va a ser una presentación un año después del futuro del cobre, en inglés. Porque él habla, no habla castellano, claro. Pero Zoom, con un programa de inteligencia artificial, traduce ya simultáneamente, sin necesidad de un traductor. Excelente. Zoom, ¿sí? Sí. Y tenemos un panel de las 4 empresas del cobre más importantes del Perú, todas transnacionales, como bien sabes, que nos van a dar su visión sobre sus perspectivas de la industria en el Perú hoy hacia adelante, los retos, las promesas y los desarrollos que enfrentan y que actualmente representan. Y no hay que olvidar, y lo seguimos señalando, el INGEMET lo ha certificado, el Perú puede duplicar su producción de cobre con reservas probadas. Y si llegásemos a duplicar, básicamente hay problemas sociales en aquellas minas o reservas que no se han producido. El Producto Interno Bruto del Perú podría crecer 11 puntos, no 11 puntos, 11 puntos en términos de volumen y dimensión. Es decir, el Perú, si duplicamos el cobre, sería una economía que supera los 300.000 millones de dólares y empezamos a entrar a una nueva liga económica. Ahora, yo le hablaba a Roque Benavides en la parte inicial de mi preocupación de que la clase política estaba de espaldas, ¿no? Se estaba mirando el ombligo, se están en la pequeñez, ¿no? En la disputa tonta, en los dimes y diretes o simplemente asaltando poderes. Y ya es claro que ellos no están viendo lo que nosotros vemos. Pero el empresariado, dirías que ahora que tú estás viniendo más a Perú y estás interactuando más con ellos, el empresariado minero y el no minero está más consciente del potencial inmenso del Perú en lo que es la minería y el cobre en particular. Una vez que uno les expone las dinámicas internacionales, el impacto que va a tener la transición energética, la conciencia sobre el calentamiento global, el potencial minero peruano, es lo que acaba de decir Roque, que la razón por la cual las autoridades europeas no pasan por la volatilidad política preocupa mucho a los empresarios y los imbuye con una suerte de pesimismo. Sin embargo, el potencial es de tal magnitud. Es decir, don Alberto Benavides decía que el minero está en la mina, porque la mina está donde está y no puede estar en ningún otro sitio. Has tenido oportunidad de conversar muchas veces con don Alberto. Claro. Felipe Ortiz de Ceballos de Apoyo nos llevaba
a reunirnos con Alberto cuando era analista joven en Apoyo, en los 80s, y fue una gran guía para nosotros. Don Alberto nos enseñó a querer el Perú y entender el Perú y creer en el Perú. Que vio al final realmente de su vida el boom de la minería peruana, porque Siempre. Antes no había sido tan Pero fácil. siempre creyó en ella. Como me contaba Roque, su papá nació en 1920. Es decir, era ingeniero de minas, estudió geología en Harvard y siempre creyó en el potencial minero peruano. Pero una vez que uno crea conciencia del potencial que tiene el Perú, el impacto que eso va a tener en la economía, el Perú puede, si desarrollamos nuestro potencial minero, podemos llegar a ser una economía de 400.000 millones de dólares en menos de 2 décadas. ¿Eso qué significa? Entramos en la liga de Argentina y Colombia. Y una vez que una economía se acerca al $500 billion, o los 500.000 millones de dólares, ya puede pensar en el desarrollo en términos ciertos. En el Perú crecemos y progresamos, pero todavía tenemos problemas en desarrollarnos. Y la clave va a ser pasar el enfoque en ese crecimiento, inversión extranjera, y empezar a pensar en el desarrollo que es humano y en la inversión doméstica, que es también lo que acaba de decir Roque, es creer nosotros mismos en nosotros mismos, invertir nuestros propios recursos financieros, como está haciendo Buenaventura en nuestros propios recursos productivos. Y ahí es que vamos a dar un salto cualitativo que va más inevitablemente, Oscar, cambiar esa forma de hacer política que tenemos en estos momentos. De acuerdo. Muchas gracias, José. Buen retorno a Estados Unidos y nos conectamos el próximo domingo, de todas maneras, vía Zoom. Muchas gracias. Vale, un placer. Ha sido José González, gerente asociado de GSG Advisors, con nosotros. Y nos vamos de inmediato al segundo y último corte del programa. ¿Ustedes creen que la energía eólica y marina en particular puede crear empleos? ¿En cuánto tiempo? Miren nuestro segmento Volver al Futuro, lo sabrán, es muy interesante. Regresamos con lo último del programa y que estamos seguros va a ser de mucho interés para ustedes. Amigos, entramos raudos y veloces al tercer y último bloque del programa. Hoy con la entrevista del cierre y que llega gracias a Viceversa Consulting. Líneas de base socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Nuestro invitado ahora es Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz es director ejecutivo de Vistacom, organizador del evento AgroFest, que es un evento muy importante del cual vamos a hablar de inmediato. Antes de conversar a dialogar con Gonzalo, miren por favor este video. Bueno, el AgroFest es una iniciativa que hemos tenido hace varios años. El objetivo busca integrar a toda la cadena productiva agraria, desde el pequeñito productor, las asociaciones, las cooperativas, hasta las empresas agrarias, agroexportadoras, agroindustriales, en un espacio donde se discutan temas importantes para el sector, ¿no? Diversos temas, pero también hay una integración, un networking, y en donde el sector privado, que es el que lanza esta iniciativa, invita a todos los actores de la cadena productiva. Bueno, es un evento abierto a toda la cadena productiva, al sector privado, al sector público, a organismos internacionales, a todos los que quieran que nuestro sector agrario crezca y se desarrolle. Es un espacio, es una ventana pública en donde van a poder interactuar, ver nuevas innovaciones, tecnologías nuevas para el sector, van a discutir también cómo se están comportando los mercados, qué cosas nuevas se vienen también para el sector. Es muy beneficioso para cualquier actor de la cadena productiva porque va a adquirir conocimientos, pero también se va a relacionar con todos los actores relevantes de la cadena. Uno es un panel en donde vamos a discutir la competitividad agraria, que es un panel al final de la sesión del primer día. Luego de ello se va a ver la inauguración del evento oficial. Hay otro panel donde tenemos la discusión de un proyecto de ley que hoy está en el Congreso, que tiene que ver con la inclusión de la pequeña agricultura en las cadenas modernas.
Y un tercer panel el último día, en donde vamos a hablar con exministros de Economía para ver de qué manera se pueden hacer propuestas para mejorar el desarrollo y la competitividad de los sectores económicos, entre ellos el sector agrario. En esta edición del Agrofest tenemos como aliados estratégicos a la FAO, a PROPERÚ, al ICA, al IPD, al MIDAGRI, al SENASA, Cámara de Comercio Peruana-Mexicana, el Global Gap, Agrobanco, el Consejo Empresarial Colombiano, el Banco de Alimentos y el IFC del Grupo del Banco Mundial. Acompáñenos este 6 al 8 de julio al gran evento de la agricultura peruana, el Agrofest. Bueno, algunos se pueden preguntar, ¿y qué tiene que ver Tierra Adentro, el programa de las industrias extractivas con rostro social, con el agro? Pues todo. Les recuerdo que hemos presentado reportajes y seguiremos haciéndolo de empresas como Saudo del Perú, por ejemplo, gracias a la cual existe un humedal espectacular que es el de ITE. Gracias a empresas como Poderosa hay nuevas variedades de papas. Gracias a empresas como Colquisiri se ha desarrollado también el agro alrededor de este proyecto minero en una convivencia absolutamente saludable. O sea, hay muchos ejemplos y por eso el tema también es parte de la agenda de este programa. Buenas noches y bienvenido, Gonzalo. Por favor, dinos cómo van los preparativos de Agrofest. Oscar, buenas noches, gracias por el recibimiento. Vamos bien, ya estamos casi al 90% de todos los stands de la feria colocados. El optimismo y el creer en el evento por parte del sector ha sido con una gran acogida. Casi todas las empresas grandes, o como yo digo, las locomotoras que están moviendo la segunda fuente de divisas del país, que es la agricultura moderna, ya también está involucrando a pequeños y medianos agricultores. Hay casos exitosos, hablando también mineros, casos exitosos de compañías grandes que dentro de la fruta que exportan están convocando a pequeños y medianos agricultores. Casi el 70%, en algún caso puntual de una empresa agroexportadora que es la segunda en Palta, el 70% de la fruta no es de campos propios, son de campos de pequeños y medianos. Entonces, estamos contentos. El evento va a ser del 6 al 8 de julio en la sede Delegado en San Luis. Vamos a contar con un summit espectacular. El programa ya está en la página web www.agrofest.pe. Las entradas también se pueden acceder ahí. Y como bien decía Gabriel en el video, este evento va a servir para que todos puedan participar de este congreso con grandes personalidades del sector, y van a haber salas de capacitación en donde las marcas como John Deere, Bayer, Hortus, etcétera, van a dar charlas de capacitación gratuitas a todos los asistentes, sean pequeños, medianos agricultores, que es donde realmente queremos que no vean que esto es una fiesta solamente de la gran. Al contrario, queremos involucrar a los pequeños y medianos Estupendo. Vale la pena recordar a los amigos televidentes que esta es la segunda versión de Agrofest. Muchas gracias. Y que esto lo que demuestra efectivamente es que no solamente que el sector es próspero, sino que los empresarios están apostando por el Perú y por el crecimiento de este sector. Y yo creo que en pocos años se puede, con esa constancia, convertir en lo que es Perumín, digamos, para el sector minero. Tú lo has dicho perfectamente. Y la GAP es un estupendo... la institución que es la Asociación de Gremios de Agroexportación, indudablemente presidida por Gabriel Amaro, es un punto de encuentro que se está poniendo a prueba aquí. Mi padre siempre dice que el Perú hay todo por hacer. Y aunque no lo creas, un evento bandera de la agricultura del Perú no existía. Un evento que involucre desde la semilla hasta la exportación. ¿Okay? Pasando por cadena pública, educación, tecnificación, etcétera. No existía. Ese evento nace y ya va por su segunda edición con gran acogida internacional. También contamos con unas ruedas de negocios, el año pasado fueron virtuales, ahora van a ser presenciales. Tenemos presencia de ProChile, que está trayendo empresarios chilenos, porque están viendo en el Perú lo que tú has dicho. Ya nos sentimos orgullosos como el arándano ha desplazado a muchos países y es motivo de orgullo el arándano peruano, la palta, la uva, los cítricos, y esos frutos están generando orgullo para que un evento como este se consolide en el evento de bandera, no solamente del Perú, de la región, sino el propósito que tiene del mundo. De acuerdo.
Nos va a ganar el tiempo. ¿Cuál es la invitación? Por favor, aprovecha las cámaras de Tierra Adentro por ATV+, para que invites a todo el sector, a los ligados directa e indirectamente, a participar de este evento que yo estoy seguro va a ser un éxito. Mira, otro aliado estratégico muy importante es la Universidad Agraria de La Molina, quien a través de su rector ha promovido el primer Summit universitario que va a ser el día sábado de 2 de la tarde a 6. En ese Summit van a haber ponencias de calidad mundial con expositores muy importantes. La parte privada también va a tener expositores. ¿Para qué? Para que el alumnado de la agricultura peruana que quiera tecnificarse y no verse simplemente como una pieza más en el campo, pueda aprender y pueda promover una agricultura sana y una agricultura de exportación. Virgilio Martínez hace poco ha sido renombrado el mejor restaurante del mundo. Estoy seguro que muchos de sus insumos los basa en la agricultura peruana. Este es el evento donde decimos, acá está el insumo de esa gastronomía que te hace sentirte orgulloso. El Perú la está produciendo desde su propia tierra. Hecha la invitación, gracias Gonzalo por tu presencia en el programa. Todos a Agrofest. La segunda versión del evento que estamos seguros va a ser un éxito. Muchas gracias. Volamos en el tiempo. La cita es la próxima semana en esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro, que esperamos les haya gustado. Oscar Díaz les dice hasta el próximo domingo, si Dios quiere.